¿Pudieron resolverlo? Bien, bien, Ro. ¿Los demás? Perfecto. Bueno, este TP es el TP que les pide el modelo la Facu. La verdad que en esta parte de, fíjense que los TP a desarrollar generalmente los hacemos que los debatan, o sea, que los corrijan ustedes solitos. Sin embargo, en algunas unidades son significativas porque de todo el contenido que está en la unidad, la verdad es que la Facu por ahí se acentúa un poquito más en lo que realmente pide, porque este es el modelo de práctico que les pide la facultad. O sea, que está inscripto, hay puntos mezclados, obviamente, de técnico y de odonto, pero que están incluidos en el trabajo práctico que pide la facultad, entonces, para que podamos priorizar cuáles son, digamos, las herramientas fundamentales para poder diferenciar dentro de Monera. Lo vamos a tratar de hacer en cada una de las unidades de reinos para que ustedes ganen esa costumbre y después podamos hacer una integración. Lo que vamos a hacer ahora es corregir rápido este TP para que ustedes no se queden con dudas. Obviamente me consultan cualquier duda que tengan. Recuerden que también el TP evaluatorio de mañana tiene la misma, digamos, la misma intención, que ustedes puedan terminar de sacarse todas las dudas. Y ya les voy a contar cómo nos vamos a manejar en la semana, porque si bien esta semana vamos a seguir trabajando mancomunados, vamos a saltar una unidad y vamos a ver la unidad de Fungi, que la ven en común los dos. Después vamos a hacer una separación y en las dos unidades siguientes van a trabajar los chicos de técnico y odonto distintos. Ya les voy a explicar cómo vamos a dividir las clases porque en realidad hay mucha diferencia en la nomenclatura, porque la verdad es que la clasificación de los seres vivos depende, como ya hemos visto, de distintas escuelas. O sea, depende si es cladista, depende si es evolucionista, y la verdad es que la facultad de odonto se acentúa más en la clasificación que existe en el libro de Curtis. En cambio, técnicos elige otra clasificación de otro libro que se llama Campbell y Rees. No en el caso de Monera, por eso lo hemos visto juntos, pero en el caso de Protista y Animalia sí. Lo ven de bibliografías distintas. Entonces, al verlo de bibliografías distintas, obviamente varía un poco la clasificación y los vamos a trabajar separados. Con respecto al primer punto, me decía que clasificara las bacterias según su forma, ¿sí? Y que mencionáramos un ejemplo de cada uno. Bueno, yo acá no les he puesto un ejemplo, pero sí lo vamos a nombrar. Ustedes saben que las formas de las bacterias son 4: coco, bacilo, vibrio y espiroqueta. ¿Qué ejemplos pusieron? A ver, en coco, ¿a quién podríamos nombrar? De los ejemplos que tenían en el cuadernillo. Profe, puede ser estreptococo o algo así era. Bien, perfecto. Todo el género Streptococo son cocos en cadenita. Entonces ahí pueden nombrar a cualquiera. Creo que les nombran el cuadrito a Streptococo pneumoniae como uno de los más importantes. Estafilococos también serían cocos. Estafilococos aureus, por ejemplo. También tienen algunos ejemplos como el neumococo, ¿sí? Que también es un coco. O sea que hay muchos que me soplan, digamos, con el nombre que tienen esta forma. Bacilo. Bueno, acá tenemos un montón de ejemplos y tenemos uno que lo venimos nombrando desde la primera unidad. ¿Quién es? Escherichia coli puede ser, profe. Perfecto. Escherichia coli es un diplobacilo y está dentro de este grupo, es una de las bacterias más estudiadas, encima la encontramos en el intestino de absolutamente todos los mamíferos, así que hay una abundancia terrible. ¿Vibrio? ¿Qué vibrio les nombran? Treponema, por ejemplo. No, treponema es una espiroqueta. Treponema pallidum es el productor de sífilis y es, en una gráfica también le sale leptospira, pero leptospira no es productor de patógeno en el ser humano. Como patógeno en el ser humano tienen que saber Treponema pallidum, que es productor de sífilis, es una espiroqueta. Pero como productor de enfermedad humana en los vibrios está el vibrión colérico, ¿sí? Que se escribe vibrio cholerae, que es el vibrión Sí, colérico. me había confundido yo. Bien. Bueno, después nos nombra algunos patógenos que son importantes. Así, como este punto, me podrían poner cualquiera de los que salen en el cuadrito del final, de los patógenos del ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, Haemophilus influenza produce meningitis en niños o enfermedades pulmonares. Staphylococcus aureus produce infecciones graves, generalmente intrahospitalarias, que son resistentes como a todo.
Mycobacterium tuberculosis, que también es un bacillus, produce tuberculosis, los Clostridium, que eran formadores de endoesporas, que producen botulismo o tétanos, ¿sí? Después, el 3 me dice, ¿será verdad que las membranas de las bacterias carecen de colesterol y otros esteroles de septomicoplasma? Sí, dijimos que ninguna bacteria tenía colesterol y había una sola excepción que era micoplasma, y micoplasma, encima de ser excepción de esto, también es excepción de la pared, porque es la única bacteria del dominio bacteria que no tiene pared, junto con termoplasma, que era la bacteria dentro del grupo de Archaea. Después dice, la mayoría de las bacterias son hipertónicas en relación con su ambiente gracias a que están rodeadas por una pared y gracias a eso no estallan. Justamente por eso la explicación de micoplasma, cómo hace para vivir en un medio de esa manera, porque la verdad es que la mayoría son hipertónicas, entonces tenderían a entrarles agua todo el tiempo y a estallar. Y esa es una función importantísima que tiene la pared. Por eso micoplasma, que no tiene pared, es como que es mucho más hipertónica adentro para no, digamos, descompensarse con el medio. Que tenga otro formato en odonto, me pregunta Mica. Profe, Sí, ¿le puedo pero hacer en una realidad... pregunta? ¿Cómo? Sí, porque me pasa lo mismo, porque yo que tengo el TP de técnicos, que es el que sale al final de los cuadernillos, en el punto 3 me llega hasta, en ejemplo, en el primero, hasta colesterol, no me agrega, no sale lo otro. Sí, sí, por eso les digo que es una mezcla el práctico entre uno y otro, pero como tenían muchos puntos en común, a ver, espera. Ahí están viendo el otro, esperen que voy a tratar de poner los dos. Sí, hay algo, estoy revisando algunos de los puntos en común, que como los chicos de técnico lo estaban haciendo desde antes, les iba a servir para corregir a ambos, ¿sí? Pero hay algunos puntos que son distintos. Ahí creo que se ven los dos, ¿no? ¿Ven? Este punto lo tenían como punto en común. Ese es el que tienen, ¿verdad? Los chicos de odonto. ¿Sí? Ven, este punto es en común, el otro también, este que estamos revisando, y tienen algunos puntos antes. ¿Sí? Igual tienen la corrección obviamente en el Moodle, pero estamos revisando como los que tenían en común y que eran como más puntuales para ambos. Ahí está, ¿se ubican? ¿Sí o no? Que no sé si están viendo bien los TP. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, como les digo, hay algunos puntos que están en común y otros que tienen agregados de más que les agrega la Facu. ¿Sí? Estamos revisando los puntos que tienen en común que nos sirve para repasar a ambos y con el mismo contenido. Lo mismo pasa con este punto, que es el 7 y que en técnicos está en el punto 4, pero fíjense que es igual. Les dice, las bacterias en forma de bastón, otra vez, forma bacteriana, se llaman como bacilos. Las esféricas, cocos. Las que tienen forma helicoidal, espiroqueta. Ahí tienen el ejemplo que estábamos viendo recién del vibrio colérico, que es el agente causal del cólera, en ambos. Y después me dice las bacterias que son capaces de vivir tanto en presencia de oxígeno como sin este se denominan anaerobios facultativos. Estos términos que estaban desde el principio, desde la unidad 1, es importante que los repasemos porque son todos, digamos, aplicables al reino Monera. Cuando un organismo obviamente es aerobio, necesita oxígeno, ¿sí? Mientras requiere sí o sí para vivir del oxígeno, se llama aerobio estricto. Si puede vivir con oxígeno, no anaerobio facultativo. Lo único que falta en este punto es aquel que no puede vivir en presencia de oxígeno y es una condición justamente no vivir en presencia de oxígeno. A ese le llamamos anaerobio estricto, ¿sí? Entonces, soy Profe, aerobio estricto si necesito sí o sí oxígeno, anaerobio si no lo necesito, y es estricto o facultativo, y estricto o obligado también se lo llama cuando sí o sí lo requiere. No sé, Nati, ¿vas a hacer una pregunta? sí, profe, no sé si soy la única o qué, pero yo tengo el trabajo práctico de técnicos y en el punto 4 en el C me sale otra cosa, no me sale eso de las bacterias. Me sale como que las endosporas son formas de, y sale así, como para completar. Sí, profe, a mí también me pasa lo mismo, sale como las endoesporas, no me sale con bacterias.
Ah, puede ser que les haya compartido. A ver, esperen. El del año pasado. Espérenme un segundito. No, Profe, igual es el mismo el que sale al final del cuadernillo, ¿no? ¿Cómo? Si el TP que mandó es el mismo que sale en el cuadernillo al final. Sí, lo que pasa es que yo hay algunas cosas que las cambio y las modifico en realidad desde un año a otro, y por ahí les estoy compartiendo uno y ustedes tienen el de, digamos, el del año anterior. Pero puede pasar. A ver, esperen. No, pero este es el que yo les he subido. Ah, el práctico final, ¿ustedes no tienen este punto? No, profe, lo único que se diferencia del punto 4 es el C, que en vez de decir bacterias, en el mío sale las endosporas. Sí, endosporas sale. Claro, profe, en el mío también pasa lo mismo. Bien. A ver, esperen un segundo. Tengo un quilombo con los archivos, tengo 1000 archivos. Por eso por ahí lo tienen. Les he compartido el del año anterior. A ver. Creo, profe, que también nos pasa con el punto 5, que creo que hay Eh, dos palabras y sí, nosotros no sí, los sí. Es que tenemos. yo les he subido otra corrección. ¿Sí? Este es el que tienen ustedes. Bien. Bueno, a ver, entonces corrijamos desde acá. Igual es lo mismo, son puntos para repasar, a veces le sacamos una, otras. Pero dice, ¿las endosporas son formas de qué? ¿De resistencia? ¿Qué pusieron ahí? ¿Qué es el que tienen? Sí, pero ¿lo completaron o no? Se quedaron todos mudos. Las endosporas son formas de resistencia, ¿sí? O sea que acá iría resistencia. ¿Al qué? Al calor, a la deshidratación, a los rayos UV y a otros agentes químicos. Y después me dice, bacilos gram negativos, ¿cómo son capaces de formarlas? Acá, ¿quién tenemos que agregar? A los bacilos y a los clostridium. Los bacilos y los clostridium son formas de endoesporas, bacilos gram negativos, que son capaces de producir endoesporas, ¿sí? De esa forma corregiríamos eso, ese punto, digamos. Vamos a ir viendo, los que se ve que no tengo el otro de corrección acá, entonces les he subido al Moodle, ya se los voy a cambiar por ese punto para que tengan, digamos, el práctico correcto, que es el que estaban visualizando acá, digamos, sin que mencionen las respuestas correctas. Bien, en el 5, bueno, que acá los chicos también lo tienen como punto 8 y en realidad podemos tener distintas variantes dependiendo cuáles son las palabras sugeridas, ¿sí? Para completarlo. Fijémonos, ¿cuál sería? A ver si está el otro acá. ¿Cuáles serían las palabras con las cuales completarían este cuadro? Ese creería que es la respuesta del de Odonto. Acá estamos. No, ahora se migró la ventana. ¿Sí? ¿Cuáles pondríamos en cada uno de estas palabras sugeridas? ¿Quién tiene cromosoma circular? El ¿Los dominio procariotas? procariota. Bien, los procariotas y nunca los eucariotas. ¿Plástidos quiénes tienen? Los eucariotas. Eucariotas, nunca procariotas, recuerden que pueden tener enzimas, pero nunca van a tener los plásticos incluidos porque son organelas y no tienen organelas. ¿Citoesqueleto quién tiene? Los eucariotas. Bien, eucariotas y no hay en procariotas. ¿Centriolos? También, profe, en eucariota. Perfecto. ¿Fisión binaria quién hace? Los procariotas. Exacto, los procariotas, el dominio eucariota y algunos que pueden hacer bipartición o algunas formas así, pero no es lo más común. Núcleo tienen los eucariotas y endoesporas, como vimos recién, son formadores de endoesporas
los procariotas y no los eucariotas, ¿sí? Los eucariotas a veces forman determinadas estrategias para reproducirse y gametas que se llaman esporas, pero no endoesporas. La endoespora es una estructura de resistencia. La espora, que es una forma de reproducción que pueden tener plantas y hongos, no es lo mismo que la endoespora. Ojo con esto, ¿sí? Acuérdense que las esporas de este tipo lo vimos en ciclo celular, en los ciclos vitales. En cambio, las endoesporas son estructuras de resistencia que solo tienen las bacterias. Después me dice, ¿qué tipo de apéndices pueden tener las bacterias? ¿Cuáles eran los apéndices? Los flagelos, las fimbrias y los pili. Perfecto. Flagelos, fimbrias y pili. Flagelos para moverse, fimbria para adherirse y aumentar la virulencia, y los pili para hacer conjugación, pasar la información genética de una célula a la otra. Y me dice cuál es la diferencia entre un flagelo bacteriano y un flagelo eucariota. Recuerden que el bacteriano era una fibrilla única, desnuda, formada por flagelina, y el flagelo eucariota es una estructura microtubular 9+2, y además de esto tiene una cobertura por membrana, o sea que no es una estructura desnuda. Después, las 7 me dicen, ¿qué se diferencia la pared de una gran negativa al de una gran positiva? ¿Cuál era la diferencia? Que la gran La positiva, gran positiva, Sí, las escucho. Se callaron las dos. ¿Cuál que era la la... gran positiva solo tiene una membrana plasmática y la gran negativa tiene dos, una Exactamente. membrana externa y una interna. Bien, recuerden que esto es muy importante porque en realidad la diferencia que yo tengo en esa, digamos, en esa estructura, a ver, esperen que les deje de presentar y veamos esta. Es muy importante la diferencia en la estructura porque es lo que permite que farmacológicamente se comporten justamente de forma distinta, ¿sí? Mientras que la gran positiva, como vemos en la lámina, tiene solo la pared de peptidoglucanos, después de la membrana, la gram negativa tiene una pared muy chiquitita que está en el medio y hace como un sándwich, dos membranas. Entonces, la membrana externa de la bacteria es como las proteínas que tiene son de una especificidad distinta a la pared. No solo por eso se tiñen distinto de la tinción Gram, sino lo que me importa es que reaccionan de forma distinta a nivel farmacológico. Entonces, por eso me interesa en realidad conocer las diferencias que hay. Si no, al fin y al cabo sería lo mismo, ¿sí? O sea, me interesa saber por qué no reacciono de la misma manera, por ejemplo, un antibiótico ante una pared, ante una bacteria gram positiva y gram negativa. Bien, este es el último punto que tenían la diferencia de la pared en el práctico de técnicos. Recuerden, igual la corrección de esto, ya me voy a fijar esa corrección que quizás no les sale exactamente igual, porque debo haber subido otro práctico para ver los puntos que tenían de masa en realidad en odonto para que los puedan corregir, y en técnico les hago la corrección porque deben tener entonces esta corrección del práctico subida. Y hay una diferencia en esos dos puntos, pero las otras en realidad están exactamente igual. A ver, la idea de estos TP a desarrollar es que podamos corregir distintos modelos de preguntas que nos sirvan como guía de lectura, ¿sí? Como guía, digamos, para ver cuáles eran las diferencias entre una y otra. Chicos, recuerden que mañana tienen entonces, primero, vista de consultas en general, y el TP evaluatorio les va a servir obviamente para repasar esta unidad de Monera. Mañana terminamos con la unidad de Monera y en lo posible por lo menos está en la planificación para que, mañana no, perdón, el miércoles, me estoy confundiendo con el horario que tienen en la presencialidad. Tienen entonces el TP evaluatorio y después en lo posible vamos a empezar con la siguiente unidad, con la unidad de Fungi, pero por lo menos quiero que terminemos Monera, ese es el objetivo. Entonces, por favor, tómense el día de mañana, ya que se vuelven a reencontrar el miércoles con Gaby y tienen una clase extensa en la cual pueden debatir bien todas las dudas que tengan